Dice, las disposiciones dictadas en 1609 por oidor Gaspar de la Fuente encauzaron con más certidumbre y orden a la villa hacia el futuro. Así la de origen pobre y desordenado paulatinamente creció ante la llegada de más españoles e indígenas, tanto que el padrón de 1648 registra en la parroquia 1.369 gentes repartidas de la siguiente manera: 367 españoles y criollos. ¿Se acuerdan quiénes son los criollos? Nacidos aquí. Los hijos de españoles nacidos Los españoles ya nacidos aquí en el continente americano, ¿sí? 128 mestizos, mezcla ya, ¿verdad? 684 indios, 124 mulatos y 66 esclavos. Sí, hablamos ya de las castas que se fueron conformando poco a poco en el territorio de la Nueva España y en todas las colonias aquí en América. Siendo el barrio de Triana el más poblado. O sea, esta parte se pobló más rápido que la villa. Sí, para 1648 ya está fundada la villa, pero también ya existe el barrio. Sin embargo, no se crea que el crecimiento de la villa fue acelerado. Leemos en el acta de toma de posesión del convento de San Diego por los franciscanos descalzos, en febrero 1 de 1661, que este se encontraba a las afueras de la villa, lo que indica que no trascendía más allá del templo parroquial y casas reales. El pueblo de San Marcos se consideraba un asentamiento marginal, es decir, fuera de la villa. Por eso tenemos el camino, que ahora es la Venustiano Carranza, el camino que conectaba la villa con el pueblo de indios, la calle Venustiano Carranza. Al iniciar el siglo XVIII, Aguascalientes apenas si manifestaba cambios significativos. Seguía siendo un asentamiento escasamente ordenado, de calles sinuosas y construcciones dispares, de reducidas actividades económicas y culturales, aun cuando contaba ya con una población considerable. Pero como poblado más importante, es un extenso territorio, era centro obligado a donde acudían hacendados, estancieros y rancheros a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, a excepción de una escasa industria artesanal y un exiguo comercio. El trabajo de sus habitantes seguía centrándose en el campo. Recuerdan que Cristian nos decía que el Palacio de Gobierno era la casa solariega de los Rincón Gallardo. O sea, ellos tenían su sede del mayorazgo allá en Ciénega de Mata. Pero esta era la casa solariega, o sea, como que vamos a ir al pueblo, vamos a ir a surtirnos, vamos a ir, o podemos vivir un ratito allá y un ratito acá. Y entonces, esa era su casita de aquí de la ciudad. No era del tamaño que hoy es, también hay que considerar eso. El Palacio de Gobierno originalmente solamente tenía el primer patio. ¿Sí? El segundo patio se construyó apenas el siglo pasado. ¿Sí? Y se construyó de una manera también muy interesante, porque se pusieron las escaleras, ya les dije también eso, las escaleras que unen los dos patios, las que están en el centro, están volando. Y el segundo patio conservó la misma estructura que el primero, pero si se diferencia cuando vayan, los arcos originales arriba tienen unos circulitos muy simples y el segundo patio no los tiene. Entonces eso diferencia la antigüedad de un patio y otro. ¿Sí? También se modificó el tamaño de los balcones. Se acordarán que les expliqué. El tamaño original de los balcones era el del central, donde sale el gobernador a dar el grito del 15 de septiembre, más chaparrito, ese era el tamaño original. Y luego también el adorno era diferente. No he buscado una foto ahí, hay muchas fotos de cuál era el adorno original de todo el Palacio de Gobierno. Entonces, digo, pues había actividad aquí, pero seguía siendo un pueblitito, Aguascalientes. San Diego era a las orillas, San Marcos estaba fuera de la ciudad, aquí el Encino pues había nacido antes, pues era el barrio más poblado, pero la villa era relativamente pequeña, del siglo XVIII, sí, 1700. Que los escritores dicen el castizo africano. Quizá porque aquí se conservó como más pura la tradición española. Tan es así que ellos se sienten españoles, ¿verdad? Vean ahí la trianera, la que está ahí enseñando los calzones, la mujer que pusieron ahí de
de bronce, pues trae ¿cómo se llama? Su mantilla, Su me mantilla, parece, su peine. muy vestida de española. Y cuando van así a las peregrinaciones, ellas van vestidas Sí. de Mantilla. sí. Sus villanos. Ah, es que ustedes son trianeras, ¿verdad? Sin agua. Yo la vi aquí en la calle. Primera comunión, acto de boda. No, y sigue, o sea, sigue siendo un barrio de mucha tradición, muchísima tradición. La gente que vive aquí prácticamente es la que ha vivido toda la vida. Apenas así últimamente se han estado vendiendo algunas casas, pero la gente aquí está arraigada. No pasó lo que en el centro, por ejemplo, que mucha gente se fue a bosques a vivir. O acá en Jardines de la Asunción mucha gente se fue a bosques. Jardines pues no están bien, ¿verdad? Pero más que en el encino aquí siguen fieles. Sí. Ah, no. El 11 de noviembre es la de Tecaltiche. Ya les había dicho Y el 13 de noviembre es la Sí, la Virgen de los Dolores de Teocaltiche, porque esa es diferente a las de todo el mundo. La de Teocaltiche es el 11 de noviembre. Aquí es el 13. 13 de 13 de noviembre. noviembre. Sí. Bueno, continuamos. Como queda dicho, el primer templo del barrio de Triana o del Encino se debió a don Mateo José de Arteaga, petición que tenían hecha al doctor Colón. ¿Se acuerdan quién era el doctor Colón? Sacerdote Colón de la Reategui. Colón de Sí. la Real. Por eso la calle Colón. Dice, de una capilla dedicada a San Miguel Arcángel para celebrar su fiesta. Don Mateo se las construyó y el 4 de octubre de 1764 se las bendeció. O sea, fue el párroco siguiente, don Colón de la Reategui, quien les permitió hacer ya un templo más digno, más grande. ¿Sí? Un fenómeno se dio en el barrio. Cambiaron su devoción a San Miguel por el del Cristo del Encino, que había sido encontrado el 15 de octubre de 1744 en la hacienda de Bocas de Ortega, imagen que fue depositada en el hogar de una familia del barrio. ¿Alguien sabe dónde estaba la hacienda de Bocas? No. Si mal no recuerdo, aquí a expensas de que se esté equivocado, porque ese dato no lo tengo bien cierto, en el camino real de La Plata se habla de que antes de Ciénega Grande y de Ojuelos había un presidio llamado de Bocas, pero ese presidio se destruyó y no está ubicado en ciencia cierta dónde era ese lugar. Muy probablemente se refiera a este lugar, así que no se sabe, o sea, más o menos dicen, pues sabemos que entre tal y tal presidio estaba el de Bocas, pero ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? Se desapareció y no se tiene plena certeza de dónde quedó. En Ciénega Grande, los que hayan ido para el lado de Loreto, que hayan pasado por ahí o a Cientos, hay una peña a un lado de la presita y hay una construcción arriba, que es como una capillita. Sí, es lo que queda del presidio de ahí de Ciénega Grande. Eso es lo que queda. Entonces, digo, el de Ojuelos es el que hasta ahorita yo conozco que se conserva más completo e íntegro. Una novena compuesta por un eclesiástico devoto refiere: el inestimable hallazgo lo tuvo un dicho natural originario y vecino de la misma villa, que al tiempo de herir el palo para disponer sus trozos, se halló en las entrañas del encino la portentosa imagen de nuestro Cristo crucificado, la misma disposición, figura y tamaño que se venera en su templo, sin permitir le pusiera la escultura pieza, movimiento, cardenal, herida ni color. Con los años el Cristo ganó el corazón de los del barrio, no tan castizo como se pregona, pues de 1500, Los escritores así sí, ponen. de las 1522 personas que enlista el padrón, fíjense, por ejemplo, es eso, ¿verdad? O sea, el castizo es de que pues eran más bien criollos, no se habían mezclado, pero dice aquí el autor dice, de las 1522 personas que enlista el padrón de 1770, 480 eran criollos, 199 mulatos,
y 943 indios y otras castas. Sí, entonces, pues había de todo. Más bien es así como una leyenda, podríamos decir, ¿no? Como la capilla de San Miguel resultaba insuficiente, decidieron levantar un templo más espacioso, pero a su Cristo negro. Se les concedió autorización y pusieron manos a la obra. Hay esta referencia en los libros parroquiales. En 1773 se comenzó la fábrica material de una iglesia para el Señor del Encino, de piedra y cal, a expensas de la devoción de algunos vecinos y de las limosnas de los fieles. Se levantó en el mismo sitio que ocupaba la capilla de San Miguel. Al dejar en 1777 la parroquia, don Vicente Flores Alatorre se encontraba ya techada y con el altar mayor y los laterales. Los siguientes curas, don Antonio de Acosta y don Pedro Nolasco Díaz de León, continuaron la obra y la concluyó don Miguel Martínez de los Ríos. Hay esta nota en los libros parroquiales al respecto. Se concluyó en 1796, a esfuerzos y solicitud del actual cura, brigadier don Miguel Martínez de los Ríos, a cuya consecuencia se concedió licencia y facultad por el muy ilustre deán y cabildo sede vacante a dicho cura para su bendición y dedicación de la Santísima Imagen, y en virtud se verificó uno y otro en el día 10 y 11 de marzo de dicho año de 1796, quedando también erigida la ayuda de parroquia. Ya decíamos, ¿verdad? O sea, la parroquia era la de la Asunción, y aquí quedó como ayuda de parroquia, con vicarios fijos, con 2 sacerdotes que se dedicaron, que estaban viviendo aquí y que apoyaban a la parroquia. ¿Cuál era la casa parroquial? El Museo Guadalupe. Vean cómo está todo el conjunto, es armónico junto con el templo. ¿Sí? Desamortización de bienes de la iglesia. Ahí lo vemos también. La devoción al Cristo creció tanto que pocos años después de su hallazgo se bautizó el barrio del Encino. O sea, el nombre original es Triana, pero luego ya se le dijo el barrio del Encino. Los trianenses se encargaron de extenderla extrarregionalmente, lo que permitió que fluyeran suficientes limosnas y que la obra continuara sin interrupción. Colaboraban de diversas maneras con dinero, con trabajo y le entregaban ricas alhajas. Hasta fundaron obras a su favor. Cito los siguientes ejemplos. En 1772 Pedro Márquez dispuso en su testamento que se dijera y pagaran 8 misas de sus bienes en la capilla donde se albergaba la imagen para bien espiritual de este barrio, dinero que debía sacarse de la venta de una casa que tenía en el barrio. La primera inhumación que se hizo en el nuevo templo en 1779 fue el cuerpo de la párvula Juana María. ¿Qué quiere decir párvula? Ustedes han oído hablar de los parvulitos, ¿eh? Entonces, fue una niña la primera que se sepultó aquí, que ya vimos también cómo había la costumbre de que los atrios de los templos y dentro de los templos se sepultaba a la gente. Manuel Narciso de Esparza donaría 450 pesos para que con sus réditos se dijeran 10 misas cada año al Señor del Encino. Manuel Gómez Zorrilla impuso 1,000 pesos para aceite, vocera de la iglesia del Señor del Encino de la Villa, y Francisco de Rivero y Gutiérrez, fundador de la Escuela de Cristo, donaría al morir 1,000 pesos para la construcción del templo. O sea que además de haber fundado la escuela, también era devoto de aquí del Señor del Encino. En 1801 se encontraba el templo casi totalmente ornamentado. Un inventario de ese año dice que quedó muy decente, con varios lienzos grandes que representan la pasión y muerte de Jesucristo, que todavía podemos contemplar, excepto uno. No sé si sepan que se robaron uno, el siglo pasado se robaron uno, no sé en qué año, quizá 1950, 60, no sé, por ahí, o 70, el que está en el presbiterio, al lado derecho arriba, que también arriba de las puertas, están ahí, arriba de la puertita que sale a la capilla del San Máximo, esa pintura ya no es la original. Si mal no recuerdo, esa es obra de Martínez Soto. Entonces, y se nota la manufactura. O sea, los otros son muy bonitos, ese podemos decir que es bonito, nada más, porque se ve que es diferente más. Sí, porque no es el original, ese se lo robaron. ¿Cómo lo hicieron? Alguien se trepó y miren, con un navajazo, y
y vámonos. Ya, así se lo están robando actualmente en el centro del país. El arte sacro. Y así llegan los retablos y miren una nota, rápido se los llevan y los venden muy bien. Recuerden que muchos nombres que se pusieron aquí en México y en todas las colonias vienen de España. Entonces, probablemente alguno de los primeros pobladores de aquí venía de algún poblado llamado Triana en España. Y está como el nombre de Guadalajara, Durango, León. todos esos nombres que Salamanca. vienen de Salamanca. ¿Sí? Y recuerden que hay muchos que se repiten en todo lo que fueron las colonias españolas. Córdoba existen varias, no nada más aquí en México. Entonces por eso alguien que llegó de ella. Son nombres que luego se repiten de allá. Y también la tradición de nace aquí de la cuna de los toreros. Sí, pues es algo que fue conformando el bar. De aquí han salido muchos toreros a la fecha. Sí, hay muchos, y digo, a la fecha siguen saliendo muchos toreros. Y luego eso como que le da un ambiente todavía más como del español. Porque, bueno, ahora en la feria, nosotros anduvimos por aquí, venía un señor, solo él, español, preguntando qué había aquí, qué había qué había aquí por los toreros. Bueno, pues aquí entra a la iglesia y veo el Cristo negro, yo no sé otra cosa. Aunque fíjese que últimamente lo que ha dado la cantera para los toreros de aquí de Aguascalientes es la Academia Taurina del municipio. Esa se fundó ya tener como unos 20 años. No recuerdo quién de los presidentes municipales la fundó, pero es ahí en la Plaza de Toros San Marcos, la visita. Y eso es lo que ha dado la cantera de los ¿No le ha dado empuje o la fundaron los armilleros? Quizá tuvieron que ver, no sé, sí desconozco, pero lo cierto es que se fundó oficialmente por un presidente municipal. Y de ahí no se ha interrumpido. Yo creo que sí hubo detrás varios de los toreros, ¿no? De aquí, pero eso ha permitido que se sigan formando los novilleros, los toreros que siguen saliendo. Celito Adame es egresado de ahí. Hay varios, el Cejas me parece que también. Entonces eso fue muy favorable para mantener la tradición. Carlos Lozano de la Torre, como era aficionado a los toros, la declaró patrimonio intangible del estado de Aguascalientes, la fiesta de los toros, para evitar que algún día, con todo lo de ahorita que están los protectores de los animales, quiten las corridas de toros aquí. Que las corridas de toros son los restos de las luchas que se daban en el tiempo de los romanos. Era la variante que había en la península ibérica y en Francia. En Francia también hay mucha tradición de toros, pero fue más fuerte en España. Que ya en España ya los están cerrando. Sí, Barcelona, siendo parte de su identidad, ¿verdad? Sí, en Barcelona la plaza tan bonita, la plaza de toros, pero en Barcelona y la convirtieron en centros comerciales. Barcelona tiene más un sentido incluso político, sí, porque los catalanes que se quieren independizar desde toda la vida dicen, pues así rompemos algo más que nos une a la tradición española. Sí, tiene también un trasfondo político. Sí. Todo por ahí se va. Sí. Curiosamente, padre, el acabar con las corridas de toros terminaría Va a matando. acabar con el toro, porque ese toro ya por casta pues son bravos, ¿no? Entonces, Son toros de sí, Y son muy caros de Muy mantener, caros. de mantener cuidado. sí, entonces como Se ya no va a haber quien los acabaron. compre, sí, pero eso no lo dice. Su razón de ser. Eso no lo dice. Pero bueno, además de que si un toro es muy bueno y muy dócil en la corrida, lo pueden indultar. Si no muere, no conserva. Y al contrario, pasa a ser semental. Quedó enlosada la mitad con piedra de cantera y la otra con tarimas de madera para poder recibir los cadáveres. Acuérdense que los pisos se ponían de madera para poder levantarse
meter ahí los cuerpos, ¿sí? A la fecha tiene piso de mezquite, así que el mezquite también es una especie protegida del estado de Aguascalientes, pero no en Jalisco. Y ahorita los que trabajan mejor en calidad y en madera también, el tipo de madera, el mezquite, son los de Teocaltiche. Entonces muchas de las restauraciones que se han hecho aquí en Aguascalientes, Produce todo, teocalchismo, hasta curas. sí tiene ahorita sacerdotes de Teocaltiche. Teocaltiche es bien interesante. Ojalá y que sí podamos hacer el curso el siguiente año, si Dios quiere, en verano, y que sea uno de los lugares que visitemos. Les digo que es la parroquia más antigua que pertenece a la diócesis. Y siendo muy chiquito, por cuestiones también de ellos, no permitieron que Teocaltiche creciera apenas, está creciendo un poquito más. Tiene cosas muy interesantes. Entonces sería bueno también ir a visitarlo. El altar o retablo principal era de madera, color jaspe y azulejo con molduras doradas. Contaba con 3 nichos. En el principal se colocó la imagen y en los laterales las imágenes de la Virgen de los Dolores y de San Juan Evangelista. No sé si sean las que están todavía aquí porque está el ciprés, no es el retablo original. ¿Cómo debe de haber sido el retablo original? A continuación de la fachada y de la portada. Aquí estamos viendo un barroco, no tan recargado como Guadalupe, pero tampoco tan simple como el de San Marcos, ¿sí? Es un barroco estípite. Estas columnas, las que están al lado de la entrada, son las columnas estípites, por eso le llamamos así a esta variante del barroco. Tenemos la mixtilínea, vean el ojo de buey, la ventana del coro, ¿sí? Donde hay un vitral del Señor del Encino no original, de la construcción primera. Ese vitral se puso apenas a finales del siglo pasado. ¿Por qué podemos decir que no es original? ¿Quién está arriba? En cantera. El Señor del Encino, entonces se repite el signo. ¿Se acuerdan que cuando la Virgen de Guadalupe, los que fueron a Guadalupe la semana pasada, también veíamos que estaba repetido el signo con una imagen agregada después y la imagen que estaba esculpida en la piedra de la Virgen de Guadalupe? Entonces los signos no se deben de repetir. Es muy raro, se puede dar, pero es muy raro que se repitan los signos. Entonces tenemos Señor del Encino, ahí en el nicho principal, tenemos a los 4 evangelistas, y tenemos el uso de las cortinas, la mixtilínea, ¿sí? Recuerden que son elementos muy propios del barroco, ¿sí? Y la concha, un poquito ahí arriba de los evangelistas que están allá. ¿Qué notan en aquellos 2 evangelistas? Que son nuevos. Que son nuevos, no son originales. Vean el león, ese sí parece, ¿verdad? Ese sí parece león, no Ajá. como el de San Marcos. Ni como el de Guadalupe. En el Guadalupe tenían así, Un changuillo. que el león, no es como lo pintan. Nomás porque dicen que es león. Sí. El medallón a la entrada del templo, ¿quién está ahí? La Virgen de los Dolores. ¿Por qué? Porque la Virgen de los Dolores tiene referencia con la pasión. Entonces, si el titular ya del templo nuevo y de la parroquia que después se erigirá es un Cristo, ¿quién lo va a acompañar en la iconografía, en la simbología? La Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista. ¿Por qué Estos San dos, Juan Evangelista? porque según los evangelios, San Juan estuvo ahí al pie de la cruz también. Yo siempre les digo que también fue traición porque nunca salió a defender al maestro. Lo fue siguiendo en todo el camino, pero en el evangelio no dice. A su mamá a vivir con él. Pues sí, por el prontón, ¿verdad? Porque ahí estaba. Entonces, pues ahí te la encargo. Estaba de modo, pues ahí te la encargo, ya que estás tú aquí, llévatela. Sí, y la leyenda dice que se la llevó a vivir a Éfeso. De hecho, en Éfeso está. Hay dos leyendas, ¿mande? Que en San Juan, bueno, podríamos decir porque era el más chico. Era el más chico de todos los apóstoles. Era el discípulo que amaba. Así se dice el mismo. Así se dice el mismo. Él se dice. Le digo, adentro ¿Se cree? ya no está el retablo original. Se destruyó. ¿En qué tiempo? Pues siglo XIX, que es cuando se destruyeron prácticamente todos los altares. Sí, entonces se puso el ciprés que está ahorita, que es un manifestador para poner el Santísimo. Ahí está el Señor del Encino. Y a los lados están la Virgen de los Dolores y está San Juan.
les digo, yo tengo mis dudas de que sean los originales que aquí se describen, porque esas imágenes que están ahí más bien parecen como las que vimos en Guadalupe a la entrada, que son media talla. ¿Se acuerdan las medias tallas? Que es cabeza, manos y pies de madera y el cuerpo de tela encolada. Y se ve porque están muy delgados, o sea, se ve diferente, a menos que hayan sido para vestir. Yo les digo, si fueran del retablo barroco original deberían de estar estofados y no están así. Entonces ahí habría que hacer una investigación, ¿verdad? Más a fondo, pero por el estilo, la forma de las figuras, yo sí pondría en duda que sean las originales que estuvieron en el primer retablo. Y en los laterales debió de haber tenido también retablos barrocos que también ya no existen. Ya no existen, sí. Ya todo saqueado. Pues más que saqueados, yo creo que en el tiempo más bien fue destruirlos. Destruido. Porque históricamente, recuerden que yo les he señalado, el barroco representaba las referencias hacia España. Y además entró de moda el neoclásico. Entonces muchos padres pues dijeron, pues vamos quitando los barrocos y se quemaban. Y a veces se rescataban algunas imágenes, como en Catedral, ¿se acuerdan que vimos la de San Joaquín y Santana? En Guadalupe también están San Joaquín y Santana, que esas sí son las imágenes originales de aquellos retablos barrocos. ¿Sí? O sea, quedaban así como restos por ahí, o los reacomodaban en otro lado, pero los retablos eran madera. Entonces quitaban, se desarmaban y los quemaban. Entonces el piso de madera no es... El que tiene ahorita, ya no, a lo mejor sí es probablemente o del siglo Parcial, ¿no? XIX o del siglo XX principios. Y ya lo han restaurado varias veces. Sí se ha restaurado. Y, o sea, sí tiene mucho tiempo ya pero no es el primeritito, no, porque luego también no se sabía conservar. Eso también. ¿Qué pasaba con los pisos de madera? Luego los trapeaban. ¿Qué pasa con la madera cuando la trapeas? Y se va pudriendo la madera. Y luego si a eso le agregamos que hay termitas y que antes no se sabía cómo controlar las termitas. Entonces se iban apolillando las maderas, pues habría que cambiarlas. Y a veces se cambiaba todo el proceso. Si bien no sigue. Porque yo me acuerdo cuando estaba chica y estábamos, no sé si ahora por el olfato que tengo, no sé si ahora todavía tenía un olor especial. Sí, por la madera, pero ese lo desprende la madera, ese olor. Entonces, aunque no sea el original, pues la madera le sigue dando ese ambiente. Sí. Debajo de la cúpula, aquí tenemos un templo de cruz latina. Eso ya lo vimos, ¿verdad? El brazo central y luego los laterales más chiquitos. Y abajo de la cúpula hay un círculo con un sol. Y luego algunos dicen, de Caltiche luego dicen también, porque ahí en su parroquia lo tienen, que es el círculo de los exorcismos. Que ahí se exorcizaba la gente. Esa es una leyenda. ¿Sí? El sol significa a Jesús. Los que rezan laudes ahí en la parroquia recordarán el cántico de el Benedictus, ¿sí? Que luego decimos el sol que nace de lo alto. Ese es Jesús. Entonces eso significa ese sol. No crean que es el círculo de los exorcismos. ¿Sí? Una nota de archivo refiere que la fábrica material y todo el adorno y alhajas se costearon con limosnas de los fieles y bienhechores. Lo más valioso de su interior es el Via Crucis monumental, obra de los hermanos Andrés y Cristóbal López, que pertenecieron a la generación que cierra el ciclo de pintores virreinales y que califican los críticos del arte mexicano periodo decadente del arte barroco. Este Via Crucis constituye un prodigio de integración arquitectónica y confiere al espacio una grandeza de dignidad difícilmente encontrable en otro lugar. Ciertamente difícilmente vamos a encontrar un Via Crucis de este tamaño que tiene el Señor del Cielo. En el acto de la bendición del templo se anunció la erección de la ayuda de parroquia, pero no se hizo efectiva sino hasta 1801 por auto expedido por don Juan Ruiz de Cabañas en la hacienda de Montoro. Se erigió porque la villa se extendía cada vez más por el barrio de Triana y porque la nueva iglesia tenía más capacidad que el templo parroquial. Nombró para atenderla a los presbíteros Agustín Conde y Remigio Terán. Al devenir la guerra de independencia,
se suprimió indefinidamente y no volvieron a solicitar se erigiera hasta las décadas de 1850, debido a que la ciudad había crecido demasiado, por ser el antecedente inmediato de la parroquia. Se transcribe la petición. Bueno, como parroquia, ahora sí independiente de la de ella, de mediados del siglo XIX, se erige parroquia del Encino. Entonces, arquitectónicamente, vamos a ver que es conjunto barroco, y ya dijimos la portada, la fachada. Tiene una torre. Aquí en Aguascalientes también era costumbre que los templos tuvieran una sola torre, y esto nos habla de que era una población no tan importante, pobrecita, ¿sí? Y ya lo vemos también en el tipo de construcciones que hay. Siendo de Encino un barrio de mucha tradición, pues vean las casitas, o sea, son muy bonitas, pero si ustedes van a Querétaro, a Morelia, a Puebla, o sea, ya son mansiones con unas ventanotas, y aquí ven, o sea, son bonitas, pero son sencillas, porque no había el dinero que había en aquellas ciudades mucho más importantes, ¿sí? El barrio de Triana también pues, siempre estuvo en competencia con la villa, y uno de los puntos donde también quisieron competir pues fue el templo. Entonces, ya les vamos ganando, aquí lo dice, ¿verdad? El templo quedó, en un momento fue más grande que el de allá, de la villa. Pero entonces empieza la que es actualmente la catedral, un poco más grande, tampoco no es que haya tanta diferencia. Ahora la catedral se ve más grande porque se anexaron, decíamos, las capillas laterales y se hizo la planta basilical, entonces eso hace que se vea todavía más amplia y más espaciosa. Vemos también cómo aquí manejamos el uso de talavera, igual que en Guadalupe, Pintaron la talavera. la torre se alcanza a ver también, digo, la cúpula. Tenemos una torre de 3 cuerpos, ya con un estilo un poco diferente a este, pero que no choca tanto. Vean las columnas, vean, utiliza la mixtilínea, entonces esta es más bien de estilo neoclásico. Tenemos un atrio, ¿sí? Que se cortó. Apenas tiene poco que le cortaron ahí. Yo desde que lo conozco así, Ese estaba, espacio sí. Pero sí, obviamente, pues aquí nos habla de que sí estaba completo. Y muy probablemente el atrio pues era más grande. Quizá era todo el jardín, ¿verdad? Del atrio, para que la gente pudiera entrar. Tenemos una portada muy bonita, quizás esta sea más bonita, bueno, a mí me gusta más que la de la Merced, ¿se acuerdan que también estaba? Y en San Diego también está, y en Jesús María también hay un arco de este tipo. Entonces en un tiempo se hizo estilo ecléctico, entonces aquí tenemos mezcla de varios estilos. En el jardín tenemos una fuente de estilo morisco, es decir, de estilo árabe. Y también eso nos hace referencia y nos da porque toda la tradición árabe que también tenemos mezclada desde la cultura de España. La que era la casa cural. En el templo entonces, ahorita que entremos muy discretamente porque está el Santísimo expuesto, podemos contemplar los óleos, el Vía Crucis, no sé si ya lo habían visto alguna vez, que de fondo tiene pintada una ciudad, no me acuerdo si es la ciudad de Sevilla. Sí, ahí tiene una ciudad que sí existía realmente, y ya delante de la ciudad están plasmadas las escenas del Vía Crucis, y solamente se pueden fijar en la que no es original, para que vean la diferencia en la calidad de la pintura. El adorno que tiene el barandalito que siempre tienen las iglesias arriba es de estilo barroco. El órgano que tiene es el que antes estaba en catedral. Muy probablemente aquí no hubo órgano, ¿sí? O si hubo fue muy sencillo. El de catedral, que era el que se construyó para allá y que era original, y que los que saben de música dicen que catedral perdió por haber dejado o haber soltado este órgano, pues está aquí, se trasladó a este lugar. Y se nota porque, acuérdense que cada cosa se construía para el lugar, y si alguna cosa, las dimensiones no coincidían, pues se adaptaba de alguna manera, pero se ve armónico todo aquello. Y este órgano ya se ve así como que lo metieron así como que apenitas. Tenemos la capilla del Santísimo, también más o menos de la época de Guadalupe, de la de catedral.
Entonces también es Art Nouveau. Este está al lado derecho, en Guadalupe y en Catedral están del lado izquierdo, y están al lado derecho. El Señor del Encino, hay una leyenda también que dice que le está creciendo su brazo izquierdo. Es una leyenda. ¿Qué es lo que pasa? Que la imagen está desproporcionada. ¿Por qué? Estamos escuchando que se sacó aquel árbol y la imagen venía en la raíz. Entonces, tal cual salió, así la cortaron y así la trasladaron y luego se coló. Entonces, la imagen tiene la forma de raíz. Entonces, no es que esté creciendo, sino que la mano izquierda está más larga que la mano derecha. Es la forma natural. Que cuando la mano dejara de crecer. llegara al suelo se iba a acabar el mundo. Sí, yo había escuchado eso, que cuando dejara de crecer. Sí, en realidad es eso, ¿verdad? Que la imagen está desproporcionada al venir de una raíz. A mí me dijeron los restauradores que no es de encino. Sí, nada más que no recuerdo de qué madera es, pero es otra de las leyendas, ¿verdad? Que es de encino. Tal parece que no es de madera de encino. Pero les digo, si es de madera, se les va a acabar la fe. ¿Se les acabó la fe? Sí, por lo menos no se va a acabar el mundo. Por lo menos no se va a acabar el mundo porque no le está creciendo, el brazo. Hay que ver el bautisterio, entrar al lado izquierdo, donde está la pintura del bautismo del Señor. ¿Sí? Entonces vamos entrando así con mucha discreción. ¿Sí? Vamos a ver donde había algún templo, como aquí en el Encino. Se tiene la tradición de que arriba de las casas se ponían también las estaciones del Vía Crucis. Miren. No todas son originales, porque después descubrieron eso y algunas casas sí las tienen todavía las originales, otras ya se pusieron cuando se hizo el rescate del barrio del Encino. El barrio del Encino ha tenido tristemente la invasión de fábricas. Todos los arquitectos y urbanistas y restauradores hablan de las amibas del Encino. Una fue J.M. Romo, que se comió gran parte del barrio del Encino. Otra es acá los Barba, ¿verdad? Entonces, sí, han destruido parte de lo que era Las huertas, todos los de Barba eran de huertas. Nos íbamos a las huertas, a los granos, A los edificios, a las... Pero también ahí había casitas, me imagino. Sí. No, o sea, tenían, de hecho muchas casas La todavía gente tienen sus vivía huertitas aquí familiares. en las calles y Sí. sus huertas estaban allá. Aquí, para allá, pegadas. Y la avenida, la de Paso de la Cruz, Sí. también no existía No. completa, ya existía pero más allá. Y ya cuando se completó, pues también se destruyeron parte de las últimas huertas que todavía quedaban en el Encino y la Salud. Sí, pero esa es una realidad también, que han sido las amibas que han ido comiéndose. ¿Un panteón? Sí, Mari dice que cuando sus papás compraron ahí, Sí, era salieron un panteón, restos. Era un panteón. Quizá más bien el panteón era todo esto y a lo mejor se extendió hasta allá, ¿verdad? Porque les digo, era tradición, o dentro del templo o en el atrio. Y ya la semana pasada veíamos en Guadalupe, ¿verdad? Que fue el último panteón que dependía de la iglesia que se cerró. Pero antes de ese existió, obviamente, el de la parroquia de la Asunción en el centro, el del Encino y el de San Marcos. Y cuando llegaron las pestes, pues el de la parroquia era insuficiente, entonces mandaron acá gente a estos dos lugares. Y unos poquitos también a Guadalupe. Y Guadalupe fue el último que se cerró porque fue el último que se abrió como cementerio anexo a un templo o una parroquia. Entonces muy probablemente, más que ese haya sido el panteón, llegó a ser parte de todo, sí, de toda la zona donde llegaron a hacer entierros. ¿Sí? Les digo, por curiosidad, un día o saliendo recorremos así por la orilla del jardín y vamos a ver las casas que tienen sus cruces arriba. Ahí está una. Sí, ahí se alcanza a ver una, pero hay más, de este lado hay más. Sí. ¿Sí? Se supone que se completaba el Vía Crucis. Le digo que casi todas las casas eran así, las ventanas con barrotes. Sí. Ay, lo que voy a decir, padre, es que las Planchaban. novias por dentro y los novios por fuera y nada más sacaban las manos así, Sí. porque así era platicar con el novio. Mi mamá y mi papá, cuando se hicieron novios, mi mamá vivía aquí en la Leona Vicario. Sí. Y entonces,
Pues así mi mamá le dieron permiso de novia. Sí. Y mi papá vino y habló con el tío de mi mamá, que era el que vivía con ella, y le dijo, yo no vengo a ver una presa. Dijo, yo quiero que la deje salir a platicar, y sí se le permitieron. Pero porque fue la manera en que le dieron permiso en un primer momento, a través de la ventana. Y mi papá dijo, yo no vengo a ver una presa, entonces déjela salir, y sí se la dejaron. Ya era más moderno. No, Sí, mi papá era vanguardista, es que mi papá era de la villa. Mis abuelitos vivían en la Matamoros, casi esquina con López Mateos, vivían al lado del río, ahí había uno de los puentes también, porque de este lado, en la Matamoros, vivía mi bisabuelo, entonces iban y venían, ¿verdad?, a través del puente, pero mis abuelitos vivían de aquel lado. Y bueno, pues Gracias ahí a se eso conocieron. está usted aquí. Sí, A a que que mi tu papá papá se se rebeló. puso